El dolor es algo que todos conocemos, pero ¿realmente lo entendemos? Porque a veces el dolor aparece sin una causa clara y se queda mucho después de todo debería estar bien. Y entonces empieza la frustración, las pruebas dicen no hay nada, las respuestas que no llegan, la sensación de que tu cuerpo va por libre y el dolor es solo un problema físico. ¿Y si fuera también un lenguaje, un mensaje, una señal? Algo que el cuerpo intenta decirte, algo que necesita ser escuchado. Pero claro, nadie nos enseña a escuchar el cuerpo, mucho menos a confiar en nuestra intuición. Esa capacidad de percibir, de leer entre líneas, incluso cuando no encaja todo en un diagnóstico. En este episodio vamos a ver y explorar justo eso, el dolor desde dentro, desde la ciencia y también desde la experiencia. Una médica especialista en dolor crónico integra algo tan aparentemente intangible como la intuición en su trabajo con pacientes reales. Bienvenido, bienvenida a Sintonía Intuitiva, tu espacio para explorar la conciencia y de tu mundo interior. Mi nombre es Ferturini y hoy nos acompaña la doctora Tamara Rodríguez. Ella es reumatóloga y jefa de la unidad de síndrome de sensibilización central del Hospital Clínic de Barcelona, experta en fibromialgia, fatiga crónica y dolor crónico primario. Una mujer que gestiona la complejidad de un equipo entero, pero su prioridad sigue siendo la misma, conectar con la persona que tiene enfrente. Bienvenida, Tamara, qué regalo tenerte aquí. Muchas gracias, Fer. A mí me hace muchísima ilusión estar aquí y compartir contigo este ratito de tu proyecto y poder aportar mi granito de arena. Así que muchísimas gracias por invitarme. Qué maravilla. Vamos empezando rompiendo tabú. Cuando una persona le duele la cara o los músculos durante meses, va al médico, le hacen una radiografía y le dicen, oye, aquí no sale nada, todo está bien. ¿Por qué narices sigue doliendo si médicamente todo está bien? El dolor está en el cuerpo, el dolor está en el cerebro, es una interferencia entre los dos. ¿Qué es el dolor? Explícanos. Vale, pues mira, lo primero es que hay que corregir el tema de médicamente está bien. La realidad es que médicamente no está bien. Lo que pasa es que algo tan sencillo, tan antiguo, tan demostradísimo como la exploración física, hoy en día se está perdiendo la costumbre de hacerse. En las consultas de un médico de atención primaria que tiene 5 minutos o en una consulta de otro tipo de especialista que tiene 15, no da tiempo ni primero ni a entender el contexto en el que surgió la experiencia de dolor ni tampoco da tiempo, muchísimo menos, a hacer una exploración física. Y entonces, ¿qué hace el médico ahí? Que se ve un poquito acorralado, ¿no? Con esa temporalidad es medicina defensiva. Este pide una analítica y una radiografía o una resonancia para descartar que no haya nada súper malo. Y entonces, a partir de aquí, la analítica sale bien probablemente, salvo que haya algo de fondo, y luego te hacen una prueba de imagen que pueden pasar dos cosas. Lo primero es que salga súper bien, no tengas nada y el médico te dice, no tienes nada. Y el paciente dice, bueno, no tengo nada, pero estoy en mi casa, me duele. Y el sistema de alarma empieza a ponerse en alerta, aquí pasa algo y el que me tendría que decir que tengo no me lo ha dicho y me ha mandado incluso a hacer yoga o al psicólogo. Pero es que el otro escenario es, sale muchos cambios de artrosis, en el disco vertebral, ¿no? Y te dicen, uy, tiene usted la espalda de un señor de 80 años o como siga así se va a quedar en silla de ruedas. Alarma, ya tenemos ahí el sistema de alarma fabricado y el paciente se va a su casa con una visión muy catastrofista que también altera esa alarma. Entonces, esa alarma cuando se activa, lo que hace es el cerebro que piensa que está en peligro, enciende pues todo un proceso de sensibilización que va a hacer que el cuerpo esté sensible ante cualquier estímulo y cualquier estímulo normal pueda transformarse en dolor. ¿Vale? Y ahí es cuando entra el dolor, que efectivamente lo has dicho muy bien, o sea, el dolor es una experiencia de todo el cuerpo, tanto periférico como a nivel cerebral, ¿no? Y tenemos el sistema que capta la información de dolor, que se llama sistema nociceptivo, también está implicado el sistema nervioso autónomo, que es ese sistema que nos permite hacer la digestión bien, descansar bien, ajustar nuestras pupilas a la luz ambiental para no deslumbrarnos, regular la temperatura, también se ve afectado en el dolor. Por eso los pacientes tienen síntomas asociados a estas funciones cuando tienen dolor crónico
También, por supuesto, el sistema inmune, que debido a esta alerta se inflama, no porque tengamos una enfermedad inflamatoria, sino porque el propio sistema genera inflamación como defensa. Y luego, por supuesto, las redes del cerebro están implicadas, porque esa alerta va a hacer que tu cerebro interprete un estímulo doloroso en un estado de alerta. Y entonces va a interpretar esa señal no solo en función de la información de dolor, sino que lo va a interpretar en función de lo que sabe de ese dolor, las emociones y motivaciones que tenemos en ese momento, las expectativas que tengamos. No es lo mismo que yo me pinche un dedo a que se pinche un dedo un violinista que mañana tiene un concierto. Su experiencia dolorosa va a ser 3 veces mayor que la mía, ¿no? Entonces, bueno, luego también está la parte emocional, porque la parte emocional por sí sola, sin un estímulo, también nos puede colocar en un sistema de alerta que finalmente nos genere dolor, ¿vale? Y eso es un poco el todo del dolor, también implicadas hormonas, etcétera. Wow, el tema de la sensibilización me parece brutal. Ahí pues ya desmontamos un montón de creencias. Es decir, el sistema nervioso puede aprender a sentir el dolor y quedarse atrapado en ese bucle de alarma, aunque la lesión original se haya curado. ¿Es eso? Sí, efectivamente. Wow. Es eso. O sea, nosotros, por ejemplo, desde una lesión periférica, ¿vale? Imagínate, nos caemos y nos hacemos una herida en la rodilla. Durante el proceso de curación, todas las fibras que recogen información dolorosa, mecánica, térmica, toda esa fibra va a crecer en el tejido un poco para obtener información y también para que te duela. Eso se llama hipersensibilidad protectora y es un fenómeno que hacemos todos los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos. Esas fibras que están ahí extras van a hacer que te duela más de la cuenta para que tú retires esa lesión del peligro, ¿no? Y por eso decimos, uy, todos los porrazos me van al mismo sitio. Es por eso, porque nos duele más de la cuenta. Pero cuando se cura la lesión, eso debería desaparecer. Ese extra de inervación debería desaparecer. Pero hay unos factores que hacen que no desaparezca. Y esos factores son muchísimos. ¿Hay algo de predisposición genética? Sí, pero no es importante porque todavía no está tampoco muy demostrada, ni hay un único gen que te haga que vayas a tener eso de por vida, ¿vale? Porque quiero que entendáis que este proceso es reversible. Pero sí que hay una serie de estímulos que hace que pueda quedarse ese estímulo en el tiempo. Se ha curado la lesión, pero esa fibra permanece porque hemos entrado en alerta, porque el estímulo ha sido muy duradero, porque nos han dado la información muy catastrófica, porque el paciente está muy vulnerable a nivel de emociones, la motivación influye todo el contexto sociolaboral, tu apoyo, tu red social. Es decir, hay muchísimos factores que influyen en que algo periférico que se debería haber curado se mantenga por culpa de la activación de ese sistema de alarma. O sea, he explicado fácil para los que nos escuchan. Ponnos qué es la diferencia entre el dolor agudo, ¿no? El golpe que recibe uno o lo que has dicho, ¿no? Del violinista, ¿no? Que tiene corte en el dedo y el dolor crónico, el que convierte como una sombra diaria, ¿no? ¿Cómo se baja esta alarma del cuerpo? Claro, para bajar esa alarma hay que controlar todos estos factores que han hecho que se activen, ¿vale? Entonces, hay que abordar el dolor no solo resolviendo la lesión física inicial, que a lo mejor puede ser que incluso ya no esté, sino que hay que abordar todos los demás aspectos. Hay que abordarlo desde el punto de vista, por supuesto, de la psicología, no porque el dolor sea psicológico, ojo que no lo es, sino que el psicólogo va a destruir todo este sistema de alarma que se ha montado, trabajando todas esas áreas cerebrales que están malinterpretando los hechos. Hay ejercicio físico porque el cerebro de repente interpreta que pararse es bueno y moverse es malo. Y tú parándote, de repente mejoras y confirmas esa predicción que ha hecho el cerebro y a partir de ahí, cada vez que te mueves, te va a doler porque lo hace el cerebro para protegerte. Y claro, eso no es bueno porque al final el descondicionamiento físico genera más dolor. Entonces, pues hay que también hacer trabajo físico desde el nivel más bajito hasta incluso llegar a hacer ejercicios de fuerza potente. Lo tiene que trabajar también terapia ocupacional para adaptar tus posiciones, tus movimientos repetitivos, por ejemplo, en una situación laboral, por ejemplo, en una fábrica. Todo eso también lo tiene que adaptar para que dejemos de hacer movimientos o tal que puedan perpetuar esa situación. Y, por supuesto, tiene que haber un médico controlando el todo, bajando también la prescripción farmacéutica, que es demasiada en estos pacientes, ayudando con
intentando con las cosas menos tóxicas posibles ayudar a la higiene del sueño y a reducir un poquito el umbral de dolor. Wow, has dado el ejemplo, ¿no? De que el dolor no es psicológico. Esto, wow, esto está muy bien que mucha gente lo escuche, pero además de eso, ¿qué más la gente suele entender mal sobre el dolor? Pues mira, uno de los principales problemas es, lo entiende mal la gente y lo entienden mal todavía muchos médicos, que es que dolor igual a lesión. Entonces, tengo un dolor y me duele todo y ahora se me acentúa mucho un dolor en el pie por radiografía. Puede que no te encuentres nada, pero a lo mejor te encuentran una artrosis y dicen, uy, te duele tanto, pum, operación. ¿Sabes? Y entonces el paciente que a menudo en la pública, cuando tienes tantos dolores, no te hacen caso, se van a la privada y le hacen pruebas de imagen por todo el cuerpo. Y acaban multioperados, con mogollón de fármacos, con mogollón de cosas, ¿vale? Sin embargo, hay que entender que problemas tan frecuentes como la artrosis, o sea, he visto artrosis destrozadas las articulaciones sin dolor, ¿vale? Igual que las hernias, he visto hernias las peores que hay sin dolor. ¿Por qué? Porque son procesos evolutivos que el cerebro entiende como normal, ¿vale? Hay otros factores que activan ese tejido y activan el sistema de dolor, que son los que hay que trabajar. La hernia no importa tanto, en realidad, importa el dolor que se ha fabricado ahí. Tratemos el dolor, abordémoslo y quizás no haya que operar tanta hernia. Oh, wow. Esto va a hacer volar la cabeza de más de uno, ¿eh? Tamara, ¿coordinas un Sí, equipo sí. con psicólogos, terapeutas, reumatólogos? Cuando te llega un paciente con un dolor, una persona que ya viene frustrada, lleva mucho tiempo rebotando de médico en médico con un diagnóstico de fibromialgia o de fatiga crónica, ¿por dónde empiezas? Pues yo lo primero que hago es una buena historia clínica para entender todo el contexto en el que ha iniciado el dolor de ese paciente, sobre todo estudiar muy mucho posibles factores desencadenantes y entender cuáles son las características del dolor, ¿no? Para ver si hay algo de fondo o no. Después, ten en cuenta que yo tengo una hora por cada paciente, que es una cosa que hemos peleado mucho, porque necesitamos tiempo y hay que dedicárselo como merecen. Entonces hacemos una exploración física integral, tanto de posibles factores mecánicos o lesiones mecánicas que efectivamente puedan estar provocando un dolor secundario a una lesión, como otros tipos de exploraciones para ver si efectivamente el sistema de dolor está encendido más de la cuenta. Cuando después de la exploración médica y el explicar al paciente qué es lo que tiene, lo ven mis compañeros que son psicólogos, que estudian un poco todos los aspectos motivacionales, emocionales, posible distrés que está interfiriendo, ¿no? Todo lo que rodea en la parte más psicológica al dolor, que no es que sea psicológico, repito, sino que hay mucho componente que lo puede empeorar o mejorar. Y luego terapia ocupacional, que lo que hace es estudiar el entorno laboral del paciente, el entorno en el que se maneja día a día físicamente para comprobar que no haya cositas que estén provocando la lesión inicial, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está sentado en su oficina y le da el aire acondicionado aquí directamente en el trapecio, aquí en esta zona de los hombros, y está todo el día contracturado, pues ella estudia ese tipo de causas. Y ya en función de eso, llegamos a un acuerdo si el paciente es candidato, hace lo que se llama terapia multidisciplinar, que es un abordaje entre todos con terapia tanto grupal como individual, donde hacemos neuroeducación en dolor para que el paciente entienda súper bien qué le pasa y hacemos sesiones individuales de reumatología, terapia ocupacional y psicología, además de la parte de rehabilitación funcional, ejercicio físico desde cero y todo, que también lo guía la terapeuta ocupacional. No, pasada con lo completo que es. Pero ¿qué suele sorprender más a los pacientes en ese proceso? Bueno, lo primero que me dicen es, ¿en serio me vas a explorar? ¿Sabes? La exploración física se quedan un poco muertos. Dice, es que con todos los años que llevo con dolor nadie me había puesto la mano encima. Eso les sorprende mucho. Y luego también el que tengamos tanto tiempo para ellos y los programas al final son muy largos, son 3 meses y luego hacemos seguimiento a un año. Y eso, claro, les gusta y dicen, jolín, pues hay recursos, ¿sabes? Para nosotros. Wow. Mira, a mí me encanta el terreno de las historias reales. Sin darnos datos personales, ¿hay algún caso clínico en tu carrera que haya marcado mucho, especialmente que te haga decir, vale, aquí la medicina tradicional se ha quedado corta y hay algo más?
Sí, pues mira, yo los primeros casos que traté cuando decían la fibromialgia es crónica y se trata con fármacos. Y una de las primeras fibromialgias que se curó, porque no puedo decir que la curé yo, que siempre venía fatal y de repente un día vino y dice, estoy perfecta. Digo, ¿y qué has hecho? Y dice, me he divorciado. Digo, bueno, pues claro, al final yo creo que esa señora tenía una serie, pues, bueno, de situaciones emocionales y sobrecargas en casa que le estaban generando o activando todo ese sistema de alarma. Y luego otro caso muy significativo, que este sí ya fue más función mía, bueno, mía no, mía de todo el equipo, fue pues una paciente que estaba muy, muy mal, muy limitada porque la habían atropellado con un coche, tenía una lesión en un pie horrorosa, inmóvil completamente y conseguimos trabajar y trabajar esa fibromialgia de la que venía diagnosticada hasta tal punto que hoy en día hace una vida normal. Cuando entendió lo que le pasaba, empezó a moverse. Su pie está muy limitado porque tiene muchas cirugías, pero oye, hace vida normal, su calidad de vida es perfecta. ¿Le da algún brote de dolor? De cuando en cuando, pero su calidad de vida es ahora mismo fenomenal. Wow. Vale, estamos hablando de ciencia de vanguardia del Hospital Clinic, pero este podcast va mucho de intuición. Y la intuición no es algo que enseñe, me Sí, imagino, en la facultad de medicina, ¿no? Y de hecho me parece sí. casi tabú entre muchos médicos. Pero, ¿cómo aparece la intuición para ti? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cómo la diferencias dentro de tu cabeza en, vale, esto es muchos años de formación clínica y esto es algo que estoy sintiendo en el pecho? Claro, mira, hay una frase en medicina cuando haces guardia, que yo he hecho muchas guardias hace tiempo, hay una frase que dice, uy, si lo sospechas, hay que buscarlo. Es decir, el médico tiene una especie de intuición, ¿no? Que aunque no haya visto ningún signo clínico y no esté indicado, por ejemplo, pedir un TAC ante un ictus, porque no has visto ninguna señal que te diga es un ictus, pero si lo has sospechado, ya dicen eso es por algo, búscalo. Y en ese sentido me lleva alguna que otra sorpresa de descubrir cosas con un examen neurológico completamente normal, decir, uy, tengo la intuición de que aquí hay algo, a pesar de que todo era normal, pedir un TAC, pelearme con todo Cristo viviente para que me dejaran pedirle el TAC. Claro, no tenía cómo justificarlo, yo simplemente sabía que había pasado algo y al final, después de pelearme con todo Cristo viviente, conseguí que le hicieran el TAC y efectivamente el chico tenía una lesión vascular bastante grave, o sea que también me ha pasado con algún diagnóstico de tumor, ¿no? De ver al paciente y decir, uff, esto me huele a maligno. Y no te ha contado nada el paciente, pero hay algo que te ha dicho, que no sé qué es ese algo, no sé si es experiencia, no sé si es, no sé qué es, pero me ha pasado y al final era real que tenía algo maligno y gracias a eso pues lo descubres a tiempo y puedes hacer algo. Y la diferencia con la experiencia clínica es que claro, tú en la experiencia clínica tomas esa decisión de pedir lo que sea después de escuchar al paciente y hacer asociaciones con lo que has estudiado, con lo que has experimentado en las consultas. Pero esa parte de intuición yo creo que es un poquito diferente. No sé en qué se basa, pero existe y nosotros los médicos la comentamos bastante. Ah, sí, qué bien. Me encanta escuchar esto. Y desde tu experiencia, ¿has visto casos donde el simple hecho de que el paciente deje de luchar con su dolor, la acepte, ¿no? Acepte este dolor, acepte esa situación y empiece a escuchar lo que quiere decir el cuerpo, cambie por completo el proceso de sanación? Sí, o sea, eso lo vemos mucho con la neuroeducación. Mira, uno de los primeros casos, que esto está publicado, en los que se basó todo el proceso este de neuroeducación para que el paciente entienda bien qué le pasa, era una mujer que después de un accidente laboral tenía un dolor lumbar que llevaba 4 años de duración. Y entonces se le pidió que expresara cuánto dolor tenía y era un 10 de 10 y se le hizo una resonancia funcional donde todo, que es una resonancia que se ve el cerebro en funcionamiento, se iluminan las áreas implicadas en un proceso. Y en su caso tenía todas las áreas de dolor, todas las emociones, todo lo implicado con el dolor súper iluminadísimo. Y esta chica, después de un proceso de neuroeducación en el que lo único que le hicieron fue explicarle qué le pasaba solamente, después de las 6 semanas de explicarle todo esto, el dolor desapareció absolutamente. ¿Vale? Que no digo que sea lo único necesario para un tratamiento, pero muchas veces el entender, a mí me pasa cuando damos la neuroeducación en el hospital, que una de las últimas pacientes me venía y me decía,
yo no sé qué, dice, me duele igual de momento, porque estaba empezando, dice, pero ahora ya sé lo que tengo, entonces estoy muy feliz y muy contenta y con muchas ganas de hacer todo lo que me digáis, ¿no? Le cambia, el paciente lo comprende, se siente escuchado, se siente atendido y es terapéutico porque ya no hipervigila, ya no vigila tanto el área dolorosa, ya no está tan pendiente de sensaciones extrañas porque las va entendiendo, estos síntomas raros que se asocian al dolor comprende por qué le pasan y ya no se va a urgencias asustadísima. Y entonces poquito a poco empieza a bajar esa alerta. Vale. ¿Y hubo alguna vez en que no escuchaste tu intuición y al final pues te quedaste en plan, ostras, vale, ¿qué pasó aquí? Cuéntanos. Mira, yo el no haberla escuchado, no, pero el dudar de ella, mucho. Con este chico, el que os he contado, el que os he comentado del TAC, yo ya me quedé sin herramientas. Estuve a puntito de desistir y de haber desistido hubiera sido un desenlace fatal. O sea que generalmente la suelo escuchar porque una vez lo sospechas da miedo no hacer nada, da miedo no pedir la prueba, no vaya a ser que, ¿vale? Y bueno, y alguna vez que no lo he hecho, que sí, que estoy recordando una hora con una enfermedad inflamatoria, que yo decía, pero hay algo, pero hay algo, pero hay algo, y todo salía negativo, 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 y por no escucharla al final hizo boom. Y ya un día dio la cara y dije, ¿lo ves? Que sabía yo que... Pero no quise ponerle la medicación porque era demasiado extremista. Hasta que al final flotó. Explotó aquello y dice, Colin, que tenía razón, ¿sabes? Wow. Vale. Si alguien nos está escuchando ahora mismo, desde el sofá o caminando y vive con ese dolor constante que le amarga los días, porque así es el dolor, ¿cuál es el primer paso? Algo muy sencillo que pueda hacer hoy para empezar a cambiar su relación con ese dolor. Pues lo primero es desoír lo que te está diciendo tu cerebro, de párate. eh, Hay que desoír las alertas del cerebro. Tienes que entender que no te estás muriendo, ¿vale? Que tu cuerpo simplemente le duele, pero que eso no significa que esté dañado y hay que moverse. No digo que te pongas a hacer ahora deporte como un cafre porque eso te puede activar muchísimo la alerta si lo haces repentinamente y vas a sufrir porque te va a doler más. Pero empezar a moverte de forma consciente, entender lo que está pasando en el cuerpo, asimilar que por el dolor ese no te va a pasar absolutamente nada y eso el cerebro lo va aprendiendo. El cerebro aprende cuando se mueve y ve que no se muere, dice, ay, pues a lo mejor no pasa nada. El sedentarismo es muy prolongado, es muy malo, y la sobreactividad, el exceso de actividad también. Con lo cual, cuando tenemos mucha actividad hay que parar, hay que darle un respiro al cuerpo cada 20 minutitos y hacer un momento de reflexión y respiraciones. Y cuando estamos en reposo prolongado hay que intentar evitarlo a toda costa y poquito a poco ir subiendo el nivel del ejercicio. Si puedes además añadir cositas para llevar una buena higiene del sueño, comer bien, comer sano, una dieta antiinflamatoria, ¿vale? Que en estas enfermedades sí que es bastante importante por esa microinflamación que se produce. Relaciones sociales son súper buenas también porque dan un refuerzo, dan una sensación de apoyo y de integración en la sociedad que también baja los niveles de alerta y apoyarte en tus familiares también. O sea, todo. Y dedicarnos nuestros huequitos a nosotras mismas y nosotros mismos para disfrutar de pequeños momentos que también aumentan determinadas sustancias que nos ayudan a combatir el dolor. Sí, ¿no? Las buenas hormonas, ¿no? Oxitocina, la dopamina, me imagino. Sí, Es de eso que hablas, qué guay, me encanta. sí. Bueno, para cerrar esta charla tan hermosa, ¿qué es para ti en tu vida, en tu profesión, vivir con intuición? Pues mira, te diré que para mí, bueno, nunca me gusta decir virtudes de mí misma. Mis amigos dicen, Jolín, no pasa nada, pues si tienes esa virtud, dila porque la tienes. La intuición, o sea, yo creo que gracias a la intuición tengo como buen ojo clínico, ¿sabes? Hay una especie de sensibilidad que te da esa intuición, que yo creo que muchos médicos al final la terminan como desarrollando. Te da
un poquito más de ojo clínico a la hora de diagnosticar y esto al final el resultado es que ayudas mucho a muchos pacientes, incluso cuando trabajaba en urgencia puedes llegar a salvar vidas, ¿no? Y en ese sentido me acompaña mucho a lo largo de la profesión y eso me gusta porque me ayuda, o sea, me ayuda a ayudarles. Wow, qué lección tan bonita, Tamara. De verdad, gracias por recordarnos que detrás de la ciencia y de los hospitales también hay espacio para el alma, para la compasión. Ha sido un regalo tenerte en Sintonía Intuitiva. Muchísimas gracias a ti, Fer, por invitarme, que me ha hecho muchísima ilusión y un fuerte abrazo y mucha suerte con este proyecto. Y gracias a ti que nos ha acompañado en este episodio. Si este episodio ha resonado contigo, dale seguir al podcast, déjanos una valoración y compártelo con esta otra persona que crees que le puede llegar y que quizá puede estar salvando una vida. Hasta la próxima.